Bienvenidos de nuevo a su escuela de física matemáticas. Un saludo para todos y les doy las gracias por estar aquí de nuevo, frente a dos ejercicios clásicos. Y les recuerdo, estamos en triángulos congruentes perteneciente al tema de geometría y trigonometría del tema de bachillerato, matemáticas 3. Y bueno, este video, si están aquí es porque de alguna manera ya vieron los anteriores 4 videos donde definimos los criterios para resolver ejercicios de triángulos congruentes. Entonces, tenemos dos problemas clásicos de examen que nos presentan al momento de evaluarnos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a aplicar lo que ya conocimos. Si eres nuevo y estás viendo este video por primera vez, bueno, puedes remitirte a buscar los criterios aplicados para triángulos congruentes, que son 4. El primer criterio, por así decirlo, que lo manejamos fue el lado, ángulo, lado. El segundo criterio fue el ángulo, lado, ángulo. El tercer criterio, ángulo, ángulo, lado, o viceversa, lado, ángulo, ángulo. Y el último criterio o cuarto criterio que miramos para demostrar la congruencia fue el lado, lado, lado. Bueno, con este pequeño recordatorio pues llegamos al examen, y lo primero que vemos en este tema es que nos aparece esa figura. Vamos a centrarnos en la primera figura, y en el texto nos aparece demostrar que el triángulo, este triangulito que está aquí quiere decir triángulo, dice el triángulo PQS, vamos a aislarlo, PQS, vamos a aislarlo, vamos a poner aquí. ¿Sí? El ángulo PQS es congruente, símbolo de congruencia, recuerden, al triángulo PRS. Vamos a marcarlo aquí. No se fijen en la rectitud del marcado, es meramente para resaltarlo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los dos triángulos separados para que nuestra mente se abra más. Y luego, ¿qué información nos dan? Dice, si PS, observen, PS es un lado común a los dos triángulos. Esta medida de aquí a aquí es vamos a decir, por default, es igual, ¿no? Esta medida de su lado la comparten los dos triángulos. Es lo primero que observo, ¿ok? Y luego me dice, si PS es perpendicular a QR, me dice que es perpendicular. Si es perpendicular, ¿qué pasa? Forma dos ángulos. Si es perpendicular, forma dos ángulos rectos con la recta QR. Este ángulo de 90 y forma otro ángulo de 90. ¿Les viene algo a la mente? Bueno, solamente estamos pasando la información que ahí tenemos. Y luego nos dice, IPS es bisectriz del ángulo. Esto, recuerden, eso significa ángulo. Y bisectriz, ¿qué es la bisectriz? La bisectriz, recuerden, que divide a un ángulo en dos ángulos iguales, o sea, parte por la mitad al ángulo que bisecta, y va desde un ángulo
a un lado del triángulo. No quiere decir que al lado que intersecta lo divide en dos partes iguales. No. La definición de ella es que va del ángulo y que ese ángulo lo divide en dos partes iguales. Y va de dividir al ángulo en dos partes iguales, va a un punto del lado opuesto del triángulo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? La bisectriz lo que hace es que forma un ángulo o dos ángulos iguales. Y vamos a ponerle aquí una identificación para saber que estos dos ángulos son iguales. ¿Sí? Ok, ¿qué otra cosa sabemos? Ya sabemos que PS obviamente es igual a PS, o sea, para los dos, si nosotros despegamos los dos triángulos, pues voy a tener PS aquí y PS de este lado, ¿sí? ¿Sí queda claro? Ok, entonces, estamos planteando que, como tienen un lado en común, los dos triángulos, PS es igual a PS. Ya tengo un lado, ¿ok? Como PS es perpendicular a QR, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estos tres puntos significan entonces. ¿Qué pasa? Que PS forma ángulos de 90 grados con ¿quién? QR. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo ahora? Ya tengo un ángulo. ¿De acuerdo? Ahora, aplicamos lo otro. Como PS es bisectriz del ángulo QPR, ¿qué pasa? Forma dos ángulos iguales. Entonces ya tengo otro ángulo. Entonces, ¿le suena alguno de los criterios? ¿Le suena esto alguno de los criterios? Tengo lado, ángulo, lado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué comparten en común? Aquí, este ángulo de 90 es igual a este ángulo. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que me fui de frente. Bueno, ya detectamos lado, ángulo y un ángulo. Pero en la figura, recuerden que teníamos los tres criterios. El primer criterio, es recordatorio. Criterio, ¿qué era? Era lado, ángulo, lado. ¿Esto pasaba cuando? Cuando yo tenía un lado y un ángulo. ¿Lo recuerdan? Era lado, ángulo, lado. ¿Ok? El segundo criterio, ¿cómo era? Ala, ángulo, o sea que yo tenía vamos a ponerlo así, yo tenía así, un triángulo, así, no lo formé completo, ¿no? Pero este lado en común compartía un ángulo y un ángulo, ¿sí? Entonces decíamos ángulo, lado, ángulo, 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 lado, ángulo.
¿Sí? Entonces, observen la figura. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que tenemos? De acuerdo al desarrollo que hicimos, como tienen un lado en común, PS es igual a PS, es el lado en común, tengo un lado. Y ya lo señalo, que me faltó aquí señalar. Aunque pues ya lo vemos, ¿no? Este lado lo comparten y es igual. ¿Qué más tengo? Como PS es perpendicular a QR, se forman ángulos de 90 grados con QR. Tengo estos dos ángulos. Y como PS es bisectriz de PQR, forma dos ángulos iguales, son estos ángulos. Entonces, observo que tengo, vamos a tomar el color azul, tengo entonces ángulo, lado, ¿y qué otra cosa? Lado, ángulo. ¿Sí? Entonces tengo ángulo, lado, ángulo. ¿Qué tengo que poner? Si encuentro esto, ¿qué puedo concluir? Que PQS, ¿cuál es este lado correspondiente del ángulo, perdón, este lado correspondiente de PQS? Este lado es igual a este lado correspondiente de PRS. Este ángulo que está aquí, que sería PSQ, es correspondiente al ángulo PSR. Ya tengo dos ángulos, este es correspondiente a este lado es correspondiente a este, y este ángulo es correspondiente a esto. Entonces, tenemos dos triángulos y sus ángulos correspondientes, lado correspondiente, ángulos correspondientes. Se cumple, ¿cuál criterio? Se cumple el criterio ALA. Entonces, si yo tuviera, como a mí me preguntan que demuestre que PQS es congruente con PRS, ¿qué concluyo? Si ya apliqué un criterio y ese criterio me dice que a través del criterio ángulo, lado, ángulo, se cumple, entonces los triángulos son congruentes. Y si son congruentes, entonces sus tres lados son iguales y sus tres ángulos son iguales, y por lo tanto, pues, como la definición de congruencia dice eso, pues acabo de demostrar a través del criterio ALA que esos dos triángulos son congruentes. ¿Sí? Quedamos hasta ahí. Bien, vamos con el 2. Vamos con el ejercicio 2, también clásico de examen, y ahí observamos dos triángulos también, y también nos dice que demostremos que el triángulo, que demuestre yo que el triángulo perdón, estoy señalando la B y digo ABC, ¿sí? Me dice que demuestre que es congruente con el ángulo UVZ. Me pide que, o sea, llegan ustedes al examen y, bueno, su primer problema de triángulos congruentes, para que demuestren que ustedes sí aprendieron, les presentan ese problema y vean que bueno, lo ven, y a lo mejor hasta les causa, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empezamos? Tenemos ahí entonces información. Sabemos que dos triángulos son congruentes si sus tres lados correspondientes y sus tres ángulos correspondientes son iguales. No sabemos eso. No sabemos esa definición porque la estamos repite y repite. Y también sabemos que hay 4 criterios para determinar rápidamente si dos triángulos son congruentes. ¿Cuáles son esos criterios? Volvemos a repetir. El primer criterio, lado, ángulo, lado. El segundo criterio, ángulo, lado, ángulo.
El tercer criterio, ángulo, ángulo, lado. Y el cuarto criterio, lado, lado, lado. Si con alguno de ellos, de esos criterios, yo soy capaz de encontrarlo, cualquiera de esos criterios me va a decir a mí que esos triángulos son congruentes. Es suficiente. Y si ya lo encuentro, pues entonces diré que los tres lados correspondientes de esos dos triángulos, recuerden, siempre están implicados dos triángulos o más. Porque puede haber 5 triángulos y hay que comparar uno a uno a ver si son congruentes. Entonces, aquí hasta ahorita nomás estamos viendo dos triángulos congruentes. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué? Vemos esa figura ahí, que nada más tiene unas letras en sus vértices, pero bueno, pues tenemos más que la información que nos dan ahí. Y entonces nos dicen, bueno, nos dicen que AB es paralela a BU. Entonces nos dicen que AB, vamos a señalarlo. Bueno, vamos a poner a este triángulo, lo vamos a señalar así, con color azul, para aislarlo. Y a este triángulo le vamos a poner rojo, igual para aislarlo. ¿Sí? Ok. Ahí los tenemos. Vamos a pasar la información. Me dice que AB es paralelo, estas dos rayitas significan paralelo a BU. Nada más eso, que son paralelos. Y también me dice que AC es paralelo a ZU. ¿Eso qué significa? Eso significa que si yo juntara AB, y por acá pongo BU, ¿sí? Si yo las pusiera así en paralela, y luego me dicen a mí AC es paralelo a ZU, y yo pongo así AC ZU, pudiera yo formar un rectángulo, por así decirlo. Y bueno, pues estos ángulos que están aquí, pues serían ángulos rectos. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo, con esa información, yo puedo señalar estos ángulos rectos, porque forman esquinas, des en cuenta, forman esas esquinas. ¿Ok? Luego me dicen también a mí que BZ, me dicen BZ es igual a CB. Como estos son iguales, ¿qué pasa? La distancia de aquí a aquí es igual a la distancia de aquí a aquí. Entonces, la distancia ZC, que está desde aquí a aquí, ¿qué pasa con ella? Si esa distancia que está aquí, yo se la sumo, BZ más, vamos a decir, ZC, si yo a esta distancia que aquí le sumo esto que está aquí, ¿qué va a pasar? Esto va a ser igual a la distancia BC. ¿Sí? BC suena como que beso, ¿no? BC. Y obviamente, si yo a la distancia CB, CV, ¿sí?, le sumo esta distancia ZC, va a ser igual a qué distancia? A la ZV. ¿Sí? Y como estas distancias son iguales y yo les estoy sumando un pedacito igual, ¿qué pasa? ¿Qué consecuencia va a tener eso? Que si estos dos son iguales y yo le estoy sumando una porción que es igual, pues entonces BC va a ser igual a ZV. ¿Y qué es lo primerito? Bueno, inmediatamente voy a señalar yo que este lado de aquí, ¿sí?, y este del triángulo son iguales. Ya tengo un lado. Ya detecté y comprobé. Y tengo un lado. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, y también
tengo un ángulo que está aquí, ya tengo también, entonces puedo poner, bueno, aquí dice el desarrollo, pero como AB es paralelo a B1, a V1 y AC es paralelo a Z1, ¿qué va a pasar? Se forman ángulos de 90 grados. ¿Sí? Se forman ángulos de 90 grados. ¿Dónde? En las esquinas de los triángulos. Y ya explicamos la razón. Entonces, ya tenemos un lado, ya tenemos un ángulo. ¿Ok? Estamos cerca de... ya tengo dos datos. Ya detecté un ángulo y detecté un lado. Pero pues este ángulo está en contra del lado que encontré. Ahora, vamos a ver qué criterio se presta más para hacer la demostración. Entonces, bueno, tengo un lado y también tengo un ángulo. Entonces, de acuerdo a los criterios, o me falta otro ángulo, o me falta otro lado, o me faltan dos lados más, porque, bueno, ahorita vamos a enseñar. El tercer criterio, vamos a ponerlo, ¿dónde? Para que les quede. Tercer criterio, ¿qué dice? Tercer criterio dice que si yo, vamos a poner, tengo un lado en común, tengo un triángulo, vamos a decir, y conozco este ángulo que está aquí, conozco este ángulo que está aquí, y en esa ángulo lado, pues entonces puedo aplicar este criterio, el tercer criterio, ángulo lado. Entonces, si yo tengo la posibilidad de señalar un ángulo consecutivo con otro ángulo y luego un lado, puedo aplicar el tercer criterio. Si yo encuentro un ángulo consecutivo con un lado y consecutivo con un ángulo, entonces puedo aplicar el criterio ALA. Si yo encuentro un lado consecutivo con un ángulo y luego con un lado, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Puedo aplicar el criterio lado, ángulo, lado. Y luego viene el cuarto criterio, que dice que si yo conozco los tres lados de un triángulo y esos lados son congruentes con otro triángulo, entonces puedo decir que son congruentes, y el criterio es lado, lado, lado. Y es lo que vamos a buscar allá. Cualquiera de esos cuatro. Entonces, yo ya tengo un ángulo, tengo un lado y observo que puedo determinar yo este ángulo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo proyecto esta línea roja o esta línea negra, como quiera, y señalo este ángulo. Así, le pongo. Digo, este ángulo se va a llamar así, ángulo y con una rayita. ¿Ok? Entonces, este ángulo que está aquí, por ser opuesto a este que está aquí, pues este ángulo es igual a este. Y si ustedes observan, esta rayita que viene aquí es esta que está aquí, porque son paralelas. ¿Recuerdan? Son paralelas. AC es paralelo a ZU. Aquí están, miren. ¿Sí? Entonces, este ángulo que está aquí, pues también es el mismo que está aquí. Y ya observamos este triángulo. Este ángulo, ¿a quién le corresponde? Del triángulo VZ, este ángulo, ¿a qué ángulo le corresponde del ángulo ABC? Pues le corresponde a este.
el lado, el lado BC, ¿a qué lado de este triángulo VZ le corresponde? Pues le corresponde al lado ZB, por eso son iguales. Entonces, este ángulo que está aquí, en el triángulo VZ, ¿a qué ángulo le corresponde del triángulo ABC? Pues le corresponde a este. Entonces, ya estamos de acuerdo. Son dos triángulos y tienen un lado correspondiente igual y dos ángulos correspondientes iguales. Entonces, señalo ángulo, y señalo lado. ¿Qué criterio es? ¿Qué criterio es? Pueden responderlo. Criterio, si yo me vengo señalando así, lado, ángulo, ángulo. Criterio, lado, ángulo, ángulo. Pero recuerden que también puedo hacerlo así y se llama ángulo, ángulo, lado. ¿Sí? Si con ese criterio se cumplió uno de los cuatro criterios, esto significa que ABC es congruente con ¿quién? Con VZ. Entonces, con eso concluimos el video y pues bueno, traté de ser lo más claro y tomar algo de lo que ya tenemos en los otros videos como recordatorio para tratar de ilustrarlo aquí. Entonces, pues bueno, le doy las gracias y apóyenme. El que sea nuevo aquí, apóyenme suscribiéndose al canal. Y no me queda más que agradecerles, y si tienen alguna duda, algún problema específico que tratar, pueden con toda confianza plantearlo en los comentarios. Claro, muchas gracias.